Durante 12 años ha sido el político de Hego Euskal Herria, efectivamente, que más ha cobrado, señor Bilbao. Más que el Lehendakari, más que Yolanda Barcina. Los datos son públicos. Ha aplicado recortes a sus trabajadoras y sus trabajadores y su sueldo es casi de 100.000 euros. Cobra 25% más que el diputado general de Guipúzcoa. Por cierto, diputado, quien, en cuanto llegó al Gobierno, su primera medida fue bajar un 15% todos los sueldos, ahorrando así 1 millón de euros al año. Podía haber hecho usted lo mismo. Va a pasar a la historia, señor diputado general, como el político que mientras más endeudaba este territorio, más cobraba. 2.200 millones de euros de deuda, de la mala malísima, señor Bilbao, que aumenta, por cierto, por sobrecostes y por erróneas previsiones. Y además nos deja un entramado mercantil que genera la mitad de esa deuda. Antes, bueno, lo ha dicho, ¿no? Entre otros, mi sueldo, sí, y el de mis compañeros. Sí, lo hemos dicho muchas veces, que es astronómico también. Lo hemos dicho muchas veces. Todos los años rechazamos los presupuestos de esta Casa, de Juntas Generales, con ese argumento. Porque todos los años decimos que no podemos aprobar estos presupuestos con estos sueldos. Lo decimos todos los años. ¿Se compromete su partido ahora mismo a llegar a un acuerdo para bajar como mínimo un 15% los sueldos de Diputación y de Juntas Generales? Desde H. Bildu nos comprometemos ahora mismo. ¿Se compromete su partido? Antes de que lo diga usted, porque lo dice muchas veces, Guipúzcoa no tiene el mismo gasto de personal, solo que usted en Vizcaya no incluye dentro de los altos cargos a los gerentes y los cargos puestos a dedo de esas empresas, de esas fundaciones, de esos chiringuitos mercantiles. Por ejemplo, en Vizcaya, Lantic, el gerente de Lantic, ¿cuánto cobra? Pues más que un diputado. ¿Qué debemos a estas personas, señor Bilbao? Le hemos oído hablar de bolsillos de cristal, de su patrimonio, que lógicamente en principio no tenemos ningún motivo para dudar sobre ello, pero por favor justifique cómo es posible que usted, como diputado general, sea el político de Hego Euskal Herria que más cobra cuando la situación del territorio ha empeorado tanto. Durante sus mandatos, mientras se deterioraba lo público, mientras se ha empeorado la calidad de los servicios, de las condiciones laborales, mientras se han recortado servicios sociales, usted ha cobrado el que más sin complejos. Y para colmo, encima, se va a ir cobrando una cesantía. Otro privilegio más que en esta Cámara está visto solo EH Bildu quiere eliminar. Eskerrik asko. Bilbao jauna. Gracias, señora presidenta. Ya lo siento. Había un refrán que decía en mi barrio, allí en Castaños, que el que le pica ajos come. No sé si viene a cuento o no, pero lo tengo que decir. Mi sueldo no sé si es alto o es bajo. No es el sueldo más alto de Hego Euskal Herria, como dicen ustedes ahí. Verá, en la misma Diputación Foral de Vizcaya hay 14 personas que ganan más que yo. 14. No sé si en Hego Euskal Herria hay gente que gane más, bastante gente hay que gana más que yo. No sé si gano mucho o poco. Mi sueldo es el que está aprobado en esta Cámara. El mío, el de los diputados forales, el suyo, el de los demás apoderados, el de la mesa, el de los directores, los asesores. ¿Que es mucho o que es poco? Yo no voy a discutir eso. Recientemente hemos aprobado unos presupuestos generales para el año 2015 donde están las retribuciones de todos los altos cargos. Para usted es mucho, será poco, no lo sé. Es lo que han aprobado estas Juntas Generales. Miren, ustedes tienen un problema, que cuando aquí se aprueba algo que no les gusta, pues empiezan a señalar con el dedo, empiezan a rascar, empiezan a zaherir, empiezan casi a faltar al respeto, simplemente porque se aprueban cosas que no les gustan. Yo creo que todavía tienen un camino que recorrer, que es acostumbrarse a que se tomen decisiones en las que ustedes no forman parte y con las que no están de acuerdo, porque hay otras mayorías. Y claro, sacar aquí el tema de la cesantía. Pero ¿cuántas veces hay que decirlo? Una mensualidad con la legislación actual aprobada por esta Cámara.
Y si no hay pensiones vitalicias, ni pensión vitalicia, ni una ni muchas, no hay pensión vitalicia, tengo que volver a repetir el debate del último pleno de política general. ¿O es que no soportan ustedes, no soportan que alguien pueda andar por la vida con la cabeza alta sin tener que agacharla? No lo soportan, ¿verdad? Pues tendrán que seguir soportándolo y tendrán que acostumbrarse a que algunos, por unos muchos, podamos andar por la calle con la cabeza alta sin haber extorsionado a nadie, sin haber aplaudido a asesinos, sin haber hecho nada por el estilo. Podemos andar por la calle con la cabeza bien alta, con los bolsillos de cristal. Soto Andrea, ez zagoz berbagaz. Berba ingure badozu badakizu eskatu egin berdala, eta ez holan. Adelante, señor Bilbao. Decía que tendrán que acostumbrarse ustedes a que se tomen decisiones que no les gusten y que haya mucha gente que podamos andar por la calle con la cabeza alta. Incluso del coche a ver si había algo. Gracias, señora presidenta.